a grabar también esta clase, de modo que ustedes tengan disponible en el aula virtual para este análisis de farmacopatología. Ok, entonces, Salomé, si nosotros vamos a ver farmacopatología en esta clase, ese es el objetivo. ¿Cuál es el tema básico de lo que queremos tratar entonces, Salomé? La enfermedad. Mm, no necesariamente. ¿Qué dice Samantha? Porque farmacopatología no es del análisis de la enfermedad. ¿Qué dices tú, Samantha? O sea, puede ser los efectos del fármaco que producen, o sea, los efectos del fármaco que pueden producir alteraciones. Mm, más o menos, porque si es solamente los efectos del fármaco, eso se llama farmacodinamia, que son los mecanismos de acción farmacológico y qué efecto voy a tener. Entonces, Esteban, ¿cuál es la diferencia entre farmacodinamia y farmacopatología? O sea, la farmacopatología se enfoca más entonces en los efectos adversos que puede provocar un fármaco y la farmacodinamia es el efecto que cumple el fármaco en el organismo. Ok, entonces el centro de la idea de hoy va a ser los efectos secundarios, los efectos adversos, porque nosotros debemos tomar en consideración que un fármaco tiene un mecanismo de acción y buscamos en el medicamento un beneficio terapéutico para el paciente, para la persona que va a recibir. Nosotros le damos por un beneficio que encontramos. Sin embargo, nosotros tenemos diferentes efectos secundarios que están involucrados y ese análisis de los efectos secundarios, Salomé, se llama farmacopatología. ¿De acuerdo? Ok, Ivana, con esta consideración, ¿cómo podrías tú clasificar a los efectos secundarios? ¿Cómo consideras tú que podemos clasificar a estos efectos secundarios? Y podría ser con, o sea, las reacciones adversas, Pero ¿cómo les eh, podemos clasificar? ¿Cómo clasificamos las reacciones adversas? no sé, por severas, leves y graves. Una de esas formas de clasificación va a ser por su intensidad, es decir, efectos secundarios leves, moderados y severos. Mateo, ¿cómo más podemos clasificar? ¿Cómo más clasificarías tú? También podría ser por el tipo de afectación en el sistema. Puede ser uno que provoque uno que active, por ejemplo, una respuesta inmune, Ujú. otro que genere tal vez una especie de inflamación. Ok, entonces es O el tipo de efecto, ¿sí? Y el sistema que más se ve afectado. ¿Sí? Así también vamos a clasificar efectos secundarios gastrointestinales, cardiovasculares, inmunológicos, etcétera. ¿No es cierto? Anita, Daniela, ¿qué otra forma clasificarías? Tenemos por intensidad, tenemos por sistema. ¿Cómo más clasificarías? Puede ser por tiempo, Ujú. ¿En qué sentido lo harías en tiempo? es decir, no sé, por ejemplo, si se desarrolla entre, o sea, rápidamente, como en unos Ujú. pocos minutos, Eso. y puede tardar unos O pocos puede ser minutos o puede tardío. tardar unos días. Ok, entonces yo también a la clasificación yo le puedo ver si es que es temprana, si es que es precoz o es tardío el efecto secundario. Ese también es una forma importante de clasificar. Natalie, ¿qué otra forma tendrías para clasificar? Podría ser por, o sea, con qué frecuencia afecta a las Ujú. personas. ¿Con qué frecuencia? Entonces, unos van a ser muy frecuentes, otros van a ser raros, otros van a ser muy raros. Todos estos elementos que ustedes han mencionado son fundamentales, pero si ustedes se dan cuenta, cuando hago la clasificación misma, leves, moderados, severos, tempranos, tardíos, frecuentes, infrecuentes, ahí no radica mucho la dificultad. Eso va a ser muy sencillo de analizar. Sin embargo, eso que es sencillo de analizar guarda una complicación, un elemento más complejo, que es lo que nosotros queremos en este día revisar. Lo que nosotros queremos es qué es lo que tú vas a hacer con esa información. Es decir, ¿qué pasa cuando el efecto secundario es temprano, severo y ataca el sistema inmunológico? Es decir, tú sabes de eso y qué vas a hacer con eso.
¿Para qué te sirve? Esa es la pregunta. ¿Y cómo vas a actuar tú frente a ese conocimiento? Porque solamente que sepas la clasificación no es trascendente. Lo trascendente es qué es lo que vas a hacer tú cuando tengas esa información. ¿De acuerdo? Y por eso es importante hacer este análisis. Y para poder construir esa información, entonces nosotros tenemos que aterrizar en la realidad. Tenemos que aterrizar en la realidad del momento que tú prescribes un fármaco y se presenta un determinado efecto secundario. Entonces yo les pido que ahora ustedes estén, pero muy atentos, muy prendidos con la clase, porque vamos a hacer un juego de roles. Quiero decir, hoy día va a ser alguien médico, un auditor, un abogado, un vecino, el paciente, etcétera, etcétera. Entonces, les pido que cada uno de ustedes cumpla el rol que corresponde. ¿Por qué? Porque existen dimensiones de los efectos secundarios. ¿Qué son las dimensiones? Es decir, todos los factores que van a estar involucrados en el análisis de un efecto secundario. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, para aterrizar en la realidad, yo os voy a poner un caso clínico. Un caso clínico que vamos a manejar con ustedes. Y necesito que usted esté muy atento. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la Dani Chacón va a ser nuestra paciente. ¿Ya? Entonces, la Dani Chacón tiene a su mamá. La mamá es la Priscila, ¿ya? Priscila, tú eres la mamá de la Dani. Por lo tanto, tú tienes que estar pilas a la jugada, tú como mamá, ver qué es lo que pasa y lo que va a hacer y las decisiones que vas a tomar como mamá de la Dani. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuál es el caso? La Dani hoy día amanece con malestar. Amanece con un poco de temperatura, no puede tomar el desayuno, le duele mucho la garganta, ¿no es cierto? Entonces se siente muy incómoda, con malestar, con mucho dolor de la garganta. No puede, no quiere comer nada porque le duele cuando pasa un alimento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué harías tú como mamá, Priscila? Mejor dicho, Dani, quéjate con tu mami, ¿ya? Para ver qué hace la mamá. Eso es lo importante. Quéjate con tu mamá y veamos qué hace la mamá. A ver, Dani. Ya, a ver, le diría que me Dígale, duele mucho dígale, es la que hace mamá. garganta. A ver, please. Ya, me duele mucho la garganta, no puedo comer y me siento como con fiebre. ¿Te duele algo más? ¿Te duele la cabeza? No, solo eso, pero no puedo ni siquiera como que tragar bien la saliva, que me duele mucho la garganta. ¿Y ahora qué ¿Y ahora hacemos? qué hacemos? Exacto. Entonces, la Priscila inteligente, ¿no es cierto? Como mamá, ¿sí? Le hace abrir la boca. Al abrirle la boca, encuentra unas dos placas de material purulento, unas dos placas blancas amarillentas en los pilares amigdalinos. Ahí encuentra, le abre la boca y encuentra unos dos pilares de infección. Priscila, vos eres mamá, no eres la estudiante de cuarto semestre de medicina, eres la mamá, no eres la doctora, ¿ya? Entonces, ¿qué harías ahí? Ya, ahí sí, ya le llevo al médico. O sea, primero llamaría. Si es que tengo un contacto, preferible como que llamar, ¿sabes qué? Mi hija está con placas o tiene algo al fondo en la garganta. Ahí Eh, están un montón de colegas y doctores a su lado. Escoja, ¿a quién escogerías? Al uy, que tienes más confianza, a tu médico de cabecera. Escoja, ahí tiene doctores, todos los doctores que quiera. Escoja a uno y llámele por teléfono para ver qué dice. ¿Qué dice Pris? Escoja a uno. estoy pensando. Es que no sé qué escoger. Ok, ok, o sea, eso quiere decir que, miren, esa es una decisión importante frente a una enfermedad. Si mi hijo está enfermo, yo no cojo así al primero que se asome, sino pienso y un poco medito y digo, a ver, ¿quién? A ver, Pris. Ya, a ver, vamos con... Ya, le llamo a Sebastián. Ya, ok, ¿dónde está el Sebastián? ¿Dónde está el Sebastián? Ahí está el Sebastián. Aquí, ¿Ah? presente. Ok, entonces cuéntale, Priscila, lo que está pasando. El Sebastián es médico. Doctor, le cuento, tengo una dolencia. Mi hija está con dolores de garganta, no puede tragar nada, la saliva está con un poquito de fiebre.
Y le dije que abra la boca y tiene algo ahí medio raro en la parte del fondo, en las partes de los lados. Está como... ¿Con qué color estaba? ¿Con qué color estaba, Blanco Doc? amarillento, como pus. Blanco amarillento. Está como que si fuera pus. ¿Qué hago? Dígame, por favor. Listo, entonces ahí podemos ver los síntomas que tiene fiebre, tiene pus, entonces podemos deducir que probablemente es una infección bacteriana, por lo cual recetaría algún antibiótico, que por el momento no sé cuál, pero recetaría eso. ¿Ok? Recetaría, Sebastián, un antibiótico. Hace un buen análisis, dice, ese es un proceso infeccioso, un proceso bacteriano, voy a escoger un antibiótico, ¿ya? Yo me voy a meter en la historia. Y como dice Sebastián, ahorita por el momento, yo no sé cuál de todos los que están por ahí, yo te voy a dar escogiendo uno, Sebastián, ¿ya? Entonces le vamos a, yo calculo, digo, esta es una infección bacteriana de la amígdala, es del estreptococo beta hemolítico del grupo A, es sensible a la penicilina, entonces recomiéndale, Sebastián, que le ponga penicilina, unos 5 días de penicilina en ampollas intramusculares para que sea más efectivo. Entonces eso recomiéndale, Sebastián. Listo, entonces mi querida Pris, le recomiendo inyectarle penicilina intramuscular cada 5 horas. No cada 5 horas. Una vez al Cada, día por cinco ay, días. una O si vez no, al día Dani, ¿qué cada... tal un pinchazo en el POMS cada 5 horas? No, pues doctor Sebastián, ¿qué Ya, tal doc, ese, ¿y dónde ese le puedo perfil poner? farmacológico? Dani, si te pinchan cada 5 horas, ¿qué tal? Yo Dice no voy Dani. donde ese doctor. No quiere regresar. Ya, una vez al día por 5 días. Ya, Priscila, esa es la indicación del doctor. ¿Ok? Entonces, cuéntale eso a la Dani. Tú como mamá vas y compras y tienes que, Dani, tú tienes que ver a alguien que te inyecte, pues. Entonces, verán, lo que pasa hoy día con ustedes, todos en el barrio están enterados y le conocen, dice, el Cris, la Ivana es estudiante de medicina, está en cuarto semestre, le falta un así para ser doctor, está en la PUSE, ya recibe farmacología, es una joya, ya está cuarto semestre. Y por lo tanto, en el barrio a ustedes les tienen súper bien conocidos. Estudiante de medicina, la sociedad como interpreta, inteligente, dedicado, estudioso. En la puse, chut, estos ñatos son así bien intensos, estudiados, es mucho, mucho esfuerzo, gente súper valiosa. Así es como le consideran a ustedes en el barrio. Y por lo tanto quieren cierta confianza, ¿no es cierto? Entonces, Dani, te tienen que inyectar durante 5 días. Escoja un estudiante de medicina del barrio que usted sabe para que te inyecte. Escoja a alguien. Llámale por teléfono y dile, estoy en esto, por favor, ven a inyectar, me puedes inyectar. A ver, a la Sami. Ok, llámale a la Sami. Ya, ya se supone que ya le llamé, doctor. Ya. Llámale. Sami, estoy con amigdalitis y te quería pedir si por favor me puedes venir a inyectar. Claro, Dani, no hay problema. Avísame cuando estés desocupada para ir un ratito a tu casa. La joya de la corona, imagínate. Te vienen a inyectar en tu casa, en el tiempo que tú dispongas. O sea, la Sami es una doctora, pero la joya, ¿sí o no? O sea, no dice, ven a mi casa, yo puedo a las 2. No, no. Dice, me voy a tu casa, dime a qué horas tú estás desocupada. O sea, la joya, ¿sí o no? Entonces, la Sami tiene una calidad humana, una calidez espectacular. Entonces, Sami, dile, Dani, a qué horas puede irte a ver y la Sami le va a la inyecta. Ya, Sami, pues doy a las 4 de la tarde. Sí, sí puedo, Dani. Entonces a las 4 estoy ahí para inyectarte. Hermoso. La Sami a las 4 de la tarde, puntualita, formalita, va con sus cosas y le inyecta a la Dani. ¿Ya? Es una inyección intramuscular. ¿En dónde le vas a poner, Sami? ¿Dónde le vas a poner la inyección? En el,
intramuscular en la nalga, ¿En qué cuadrante? en el cuadrante superior externo. ¿Ya? ¿Cómo va a ser el protocolo de inyectarle? ¿Qué nomás vas a hacer? Ya, primero tendría que desinfectarme las manos, lavarme bien, Eso. Bien. colocarme los guantes, ¿Ya? desinfectar La el área zona, con alcohol y de ahí ya con la inyectas, jeringuilla y entrar en un ángulo de 90 grados ¿ya? y para colocar la medicina. Aspiras para ver que no esté en un vaso sanguíneo y le inyectan, ¿no es cierto? O sea, la joya, el protocolo a la Samantha le tiene súper claro. Bueno, resulta que le inyecta a la Dani, todo calidad. La Dani feliz, verás, no le dolió, ha tenido buena mano, calidad, fue puntualita. Calidad, Dani, ¿cómo te sientes? Bien, o sea, ya mejor. Estaría, no, pues o sea, ya le inyectas, se siente un poquito cómoda. Ya, ok, cuéntale a tu mami cómo te fue la experiencia que tuviste con la Sami. Ya. A ver, me vine a inyectar a las 4 y bueno, ahorita ya son como las 6 de lo que tú llegaste del trabajo. Y ya me siento un poco mejor. Se siente un poco mejor. La Sami ha tenido una mano espectacular, súper lindo, unos protocolos. Vos miras, ya me hizo una limpieza, vino con todos sus tereques, con los algodones, del alcohol, una joya. ¿De acuerdo? Entonces ese día pasa chévere, la piscina llega a las 6 de la tarde del trabajo y entonces todo bien. Al día siguiente, Dani, en la tarde, pero vos son 5 días. Al día siguiente, ¿qué tienes que hacer? Inyectarme a la misma hora, ¿Y qué es lo que vas a hacer? llamarle a la SAMI otra vez a las 4. Llámeme. A ver, bueno, ya del siguiente día. Y Sami, ya le llamé, doctor. Sami, quería saber si hoy también puedes venir a inyectarme a las 4. Claro, Dani, ya voy para tu casa. La joya, o sea, tener esas facilidades en el barrio a esas 4 de nuevo, a esa misma hora espectacular, es calidad, es una joya, realmente. Sí, súper bien. Entonces la Sami va y de nuevo cumple el mismo proceso, limpieza, hace todo el elemento, inyecta en el otro nalga, ¿no es cierto?, en el otro cuadrante para que no le duela en el mismo sitio, y etcétera, etcétera. Buena mano, le inyecta a la Sami. Le inyectarías, ¿no es cierto, Sami? Vas allá, haces un protocolo, le inyectas, ¿algo más harías o no? No, solo le inyectaría y nada más. ¿Cómo estás, Danielita? Bien, sí, me he sentido mejor. Perfecto, le inyecta. Chévere. Le agradece, la Dani le da un juguito de naranja con unas galletas, porque es súper así, ¿cómo sería el término? No es solidario. ¿Cómo si alguien viene y te inyecta y vos le das un juguito, unas galletas, ¿qué sería? Muy, ¿qué? Grato. Grato, eso, Danielita, ya, muy grata. Entonces, muy grata, atenta, así pasa en esta época. Sebastián, ¿vos piensas que este proceso que estamos hablando se puede dar hoy día contigo o con ustedes? Cristian, hoy día alguien te puede decir, el Cristian está en cuarto semestre, y Cris, dame, pínchame, porfa. ¿Crees que eso puede darse o no? ¿Qué dice Cris? Sí, o sea, por lo general sí pasa. Por lo general sí Uno. pasa. Eso quiere decir que lo que estoy hablando no está fuera de la realidad, eso está. Ahora les voy a contar qué pasa, ¿ya? Estarán pilas ahí, todas las personas involucradas, el doctor, la mamá, la Sami, la Dani. 10 minutos después de que la Samantha se va, ¿ya? 10 minutos después. La Priscila está en la casa a las 4, no. La Priscila llega del trabajo a las 6, dijiste, ¿no? ¿Ok? 10 minutos que la Samantha se va, la Dani empieza a hincharse. Empieza a hincharse. Con dificultad para respirar, ya no puede respirar, se afloja aquí así. El botón ya no puede respirar. Se va al espejo y se encuentra así una bolita hinchada con los ojos. Así ya están cerrados los ojos porque ya no puede ver muy bien, se hincha, se angustia, se desespera. Dani, ¿qué harías así? Si te ves en el espejo así, hinchada, ya no puedes respirar, se empieza a ver las manos, así una pelota hinchada. Te vas al espejo, te ves la cara hinchada. ¿Qué harías, Dani? Llamar a emergencias, tal vez.
Eso. Llamas a emergencia, la mamá ni enterada. Le llamas al 911, ¿ya? La mamá ni enterada de la historia, ¿ya? Entonces haga lo que usted considere. Tú llamas a emergencia, ¿ya? Llámale al 911, vea a alguien ahí que le responda. ¿Quién es del 911? No, la Fernanda es del 911, ¿ya? Si vos que dices, llamas a la emergencia, llame a mi hija. Ya, bueno, ya llamé y le Fernanda. digo que después de que me colocaron penicilina, estoy como que presentando, no sé, un proceso inflamatorio o algo así. Estoy hinchada y tengo dificultad para respirar. Ya, yo le digo que voy a mandar una ambulancia para que vaya por ella porque puede ser una reacción alérgica a la penicilina. Ok, podría ser. ¿En dónde vives, Dani? En el valle. Fernanda, ¿en dónde tienes la ambulancia? En algún hospital del valle y que vaya para allá. Tiene que ser porque la Dani tiene solo 10 minutos para salvar su vida. Aquí es donde yo ya empiezo a dar datos. La Dani tiene 10 minutos para salvar su vida. ¿Ya? Ojo con lo que estoy diciendo. No le digo que tiene 2 días, ni 3, ni 5. Digo que tiene 10 minutos para salvar. ¿No ves que empieza a hincharse, ya no puede respirar? ¿Ya? ¿Qué harías, Dani, mientras llega la ambulancia? Le llamo a mi mamá para Llámele, pues. que sepa que me voy al hospital. Llámele. Ya, a ver. Ya le llamé. Después de lo que la SAMI me inyectó, me empecé a sentir mal y como que me empecé a hinchar y no puedo respirar bien y llamé a una ambulancia. No puede ser, mija, yo voy para allá, espérame, ya estoy yendo, ya me salgo del trabajo, ya voy. Ya. Dices, coge el carro, pero se va volada. En 10 minutos llega, antes que llegue la ambulancia, le encuentra a la Dani hinchada, sin poder respirar, llorando, angustiada, desesperada, sin saber qué pasa. Es una bola completa, ¿ya? Una bolita. Ya hemos de ver las imágenes de lo que implica esto, y es una bolita completa, no se ven ya los ojos, o sea, está todo hinchado, los labios, la lengua, todo hinchado, o sea, te encuentras con ese cuadro, Priscila, ¿qué haces? Uf, a ver, en posición de madre, En obviamente me asustaría. posición de madre, te asustas. ¿Y qué haces? Trataría yo de llevarle al médico. Ok, Si es que no llega ya la ambulancia, la ambulancia trataría yo está de llevarlo. llegando ahí, 2 minutos, tú ya oyes la ambulancia, ya llega a la casa. Ok, llega la ambulancia, Fernanda ha mandado a sus médicos, ya tienen una idea de lo que está sucediendo, le llevan al hospital. En el hospital está el médico residente, ¿ya? Digamos que el Mateo es el médico residente del hospital. Mateo, vos eres el médico residente de emergencia, especialista en emergencia. Llega la Dani así, ¿tienes alguna idea de qué harías? O sea, lo primero que haría es tratar de estabilizarle, buscar alguna forma de bajar tanto la hinchazón como o sea, tratar de abrir las fosas para que pueda respirar. Ok, Entonces le buscaría ponen un algún tubo fármaco. endotraqueal. Ujú. Tienen que ponerle un tubo porque ya llega sin respiración. Le ponen un tubo, le ponen dexametasona, le ponen adrenalina, todo un protocolo de emergencia frente a un proceso anafiláctico que es lo que está teniendo la Dani. Por suerte el Mateo estuvo ahí, entonces uno sabe lo que tiene que hacer. En emergencia le salvan la vida, sin embargo, la Dani tuvo un poco de dificultad, se queda 2 días en terapia intermedia, asistida en un proceso súper crítico, ¿ya? Más o menos le cuesta unos $4,000 la historia de esos 2 días ahí. ¿Ya? Verán, en los barrios siempre hay personas muy importantes para nosotros. Hay personas, ¿sí le conocen a la vecina que es chismosa y que todo cuenta y que todo sabe y todo se entera? Sí. Vamos a poner a una vecina, quiero que esa vecina sea súper pilas y le llame a otra vecina y le cuente las cosas como ha visto y las cosas que se ha enterado aquí. ¿Ya? María Belén, digamos que vos eres de esa vecina, ¿ya? Chuta, los ojos del barrio, ¿ya? La María Belén es los ojos del barrio y le llama a una vecina, a un vecino, a alguien ahí y le cuenta con su forma de contar. Cuéntale, María, llámale a alguien y cuéntale, no sé, llámale al Esteban, ¿a quién le puedes llamar? Le puedes llamar a Allison y cuéntale
bajo tu óptica de esas vecinas intensas que tenemos, ¿cómo puede contarse la cosa? Mm, Llámale así. Le llamo a, le llamo a, le llamo a Nati. Ya, llámele a la Nati y cuéntele así, vecina, ni sabe. A ver, cuente. Bueno, ya me contesta y le digo, Nati, vecina, y ni sabe qué pasó eh, ayer en la noche. Ni sabe qué pasó, es que estábamos todo bien tomando el cafecito y todo. Y comenzamos a escuchar, y comienzo a escuchar el sonido de la ambulancia y todo, y pasaba por aquí. Y ya pues, y salí a asomarme para ver qué pasaba, si alguien le habían disparado afuera de nuestra calle o algo. Y no, estaba en la casa de la familia Chacón. Y ahí le sacaron, pero así rápido a Dani. Estaba bien hinchada, así como una pelota que estaba súper hinchada. Y la Y se veía que ya Priscila, estaba muy mal y todo, ya no podía ni caminar ni nada, estaba llorando, todo mal, todo mal. Y solamente ya los paramédicos se metieron rápido ahí y la mamá estaba como loca diciéndoles a todos los paramédicos que se apuren y todo, pero de ellas se fueron rápido. No sé qué pasaría, hay que ver, tenemos que ir a ver, preguntarle a Priscila qué pero pasó, la María llamarle Belén ni para sabe que saber. a Nati, como ella es de las otras vecinas también, ella sí sabe lo que pasó y te va a contar qué ha pasado. Sí, comadre, es que usted no sabe lo que ha pasado, yo sí sé. Cuéntale, Natalie, ¿qué pasó? Vos sí sabes qué pasó. Sí, sí, ves, y verá, le tengo una novedad. El otro día yo vi que una chica entraba a la casa de la familia Chacón, tenía un uniforme ahí, decía de la PUSE, entraba a las 4 de la tarde. Yo no sé qué estaría haciendo, pero se iba. Parecía que le inyectaba algo, porque algo tiene la hijita de la familia Chacón. No sé qué sería. Y sí, también me contaron ahí medio ese chisme de que se iba al hospital. La mamá también pues, le tocó salir del trabajo corriendo, pero Ujú. em, Creo que eh, fue el problema porque esta guagua le ha inyectado, eso me enteré, que le han inyectado algo y le llevaron al hospital, ¿qué le parece? Ya. Como vecina, ¿qué dirías claro, tú cómo evaluarías el tema de que la Sami le inyectó? Y sabes quién le inyectó. ¿No ves que es del barrio conocida? no, claro, Cuéntale. ni sabe ver si quién inyectó, le inyectó. Hay una estudiante de cuarto semestre, creo que es. Entonces, pero qué confianza, ¿no? La de los papás, de darle a la hija a una estudiante. Tenaz. En esta historia y en el barrio, siempre hay profesionales de la salud, pero también hay auditores, ¿ya? Supongamos que el Cristian sea un auditor médico. El auditor médico, Cris, es el que sabe y que puede discriminar lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Y el auditor es un asesor también, porque esto puede llegar a un proceso jurídico legal. Imaginemos entonces nosotros que el Mateo es un abogado o es un juez, ¿ya? Entonces, el Cristian, enterado de la historia, conocedores de la Nati, de la María Belén, emite su comentario y emite su criterio. Entonces, Nati, llámale al Cris y coméntale un poco, él como auditor, para que vos le preguntes qué tú le puedes asesorar. Y Priscila está angustiada, desesperada, no sabe qué hacer, $4,000. Ya la Dani está mejor, salió de la emergencia de la crisis, pero son $4,000. Y entonces aquí están averiguando qué se hizo bien, qué no se hizo bien. El que nos puede asesorar es el Cris. Llámale al Cris y de pronto vos después le dices a la Priscila, habla con el Cristian, o sea, él sabe. Nati. A ver, llamando. Ya, bueno, ya supongamos que me contesta. Eh, Buenas tardes, don Cris, don Martínez. Verá, le cuento algo, quería que me aconseje algo, preguntarle unas cositas. Verá, lo que pasa es que en mi barrio el otro día
una chica se enfermó, ya, tenía una pequeña gripecita. Entonces, otra chica, que hoy es casi de la misma edad, ¿verdad? Le empezó a inyectar penicilina, no, le empezó a inyectar algo. Eh, y la chica es estudiante de medicina, los papás lo sabían, pero al segundo día de la inyección, eran 5 días, la chica, la paciente empezó a tener como, se infló así, y se fue al hospital. Entonces, sí, sí se infló. Entonces, yo no sé qué pasó ahí, qué deberíamos hacer, porque será culpa de la estudiante que le inyectó, será culpa de los papás por confiar o por no irse al médico. ¿Qué se hace en esos casos? Chuta. O sea, primero tocaría revisar el protocolo de la inyección, porque al hablar de antibiótico y sobre todo con la penicilina, sabemos que se debe de hacer una prueba alérgica, porque si no, no sucede eso, que se inflan como bola. Entonces yo creo que aquí hay un error, porque si es que no le hicieron esa prueba y le inyectaron, es la consecuencia de ello. Así que yo creo que deberían demandar a ese estudiante. Nati, cuéntale a la Priscila y que la Priscila le busque al abogado al Mateo. Ya. ¿Aló, Pris? Hola, comadre, ¿cómo está? Verá, le cuento. Yo le di averiguando algo. Yo conozco ahí un auditor, le conté su historia y un poquito, perdón, un poquito chismosa, pero me dijo que usted debe ir a un abogado, porque la culpa es de la persona que le inyectó, no le hizo el protocolo de la alergia, entonces usted debe demandar. Será. Gracias por contarme. Ahorita mismo le llamo a mi abogado. Gracias. En serio, gracias por ayudarme. Gracias. Llámele al abogado. Le mando. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Le Todo bien. cuento que tuve un problema recién. Estuve con mi hija que tuvo una amigdalitis y le vino a inyectar una de sus compañeras a la casa, le inyectaron penicilina, y al segundo día le hizo una reacción, como que se me hinchó y le tuve que llevar al hospital. Y bueno, en todo esto me salió un gasto muy alto que fue de $4,000. Entonces, yo creo, o me informaron por ahí que posiblemente haya sido un error o una falta por parte de la compañera. No sé qué hacer, dígame usted cómo podemos hacer porque le quiero hacer una demanda. Está muy alto, ayúdeme, doctor, dígame qué hago. Pues realmente yo, en mi opinión, creo que la falta no fue netamente por la persona que inyectó, sino por la persona quien lo recetó la inyección, ya que él tuvo que haber visto quién fue y qué tipo de reacción alérgica tuvo que hacerle, ya que no se puede recetar un antibiótico así nomás. Entonces, como usted sabe, las personas que inyectan, pues netamente solo inyectan, no saben cómo actúa o cómo funciona netamente a veces inclusive la inyección. Entonces, el que creo que tuvo un poco más la culpa fue la persona que recetó un antibiótico sin haber realizado una prueba alérgica al paciente. Simplemente lo recetó más que nada una enfermedad que tal vez pueda llegar a ser común en el medio. Entonces, usted me está diciendo que le sigue el juicio al doctor. En mi opinión sería más factible, ya que, o sea, si se ponen en los zapatos de la estudiante, ella solamente realizó el procedimiento, más no tuvo la atención directa con el paciente. Listo, entonces dígame qué tenemos que hacer. De una vez, el doctor se llama doctor Yanes. Entonces, en este momento ya le llamamos al doctor Yanes también. Puta, ¿Y ahí qué llámale le al hago? doctor Yanes. A ¿Y ver, quién ¿le le llamo llama? yo? No, pues el abogado. Una vez que tú ya te pones en posición en donde el abogado es el que tiene que ejecutar un procedimiento. Entonces el Mateo hace un escrito, hace una demanda, una denuncia y la fiscalía le llama al doctor Yanes. Llámale Mateo y cuéntale un poco en qué rollo está. Ya, a ver, llamando. Buenos días. Sí, buenos días con el doctor Yanes. Sí, el mismo. ¿Con quién tengo el gusto?
Habla el abogado Mateo Castro, pues realmente le llama para comentarle una situación. Tal vez usted acabó o tuvo un paciente llamado Daniela Chacón. Sí. Eh, Me comentan que usted le acaba de recetar una dosis de Penicilina. penicilina y esta pues resultó ser alérgica. Tal vez al momento que realizó esto no hizo alguna prueba de alergia con respecto al paciente. No, no hice ninguna prueba, pero en el historial clínico no había ninguna referencia de alergias. Pero tal vez no lo hizo por precaución porque me acaban de comentar que la paciente presentó un cuadro de alergia súper grave y pues tuvo que asistir a una clínica por emergencias y pues resultó un costo bastante alto. Y está ahorita en un problema porque no saben cómo realizar ese pago tan alto. La familia le Entonces, está demandando y usted va a tener una citación en la fiscalía para que asuma su responsabilidad, doctor. Muchas gracias. Ya recibirá usted la notificación de la fiscalía. Chut. Ah. Los compañeros que están viendo este drama, ¿cómo se sienten? Jimmy, Salomé, Pablo, ¿cómo ven, Esteban? ¿Cómo ven esta historia ustedes? ¿Qué dice Salomé? Eh, no sé, me pongo ya en el lugar tanto de Sebastián, ya cuando ya acabemos la carrera, y también en el lugar de Samantha. Sammy, Y ¿cómo te sientes? O sea, me siento confundida porque solo yo le inyecté la medicación que le mandaron a Dani, entonces no sabría en este momento qué hacer porque a mí solo me dijeron que le mandaron esto, inyéctame, por favor. Entonces ya, Ok, yo creo entonces que aquí está el aprendizaje de la Sami. O sea, Salomé dice, chuta, la situación es delicada, compleja, no quiero estar en los zapatos del Sebastián, ni quiero estar en los zapatos de la Samantha, ¿no es cierto? O Salomé, ¿quieres estar ahí o no? ¿Alguien quiere estar ahí? Pablo, nadie quiere estar ahí en esa historia. Entonces, por eso es importante este aprendizaje. Nos decía el Cristian que esto que estamos haciendo puede pasarles hoy día a ustedes. Y no queremos que ustedes vivan esto. Y por eso hacemos este ejercicio de aprendizaje así, de esta forma, porque tenemos cosas que aprender. Vamos a hacer algunos análisis. Primero, Esteban, ¿Samantha tiene o no tiene responsabilidad en esta historia? Yo creo que sí, porque ella fue la que actuó directamente con el paciente. Es estudiante de medicina, se le entrega confianza, se le llama, tú decides y tú decides si es que asumes o no este rol. Decidiste asumir y con mucha voluntad, amorosa, calidad, todo lindo estuvo, ¿no es cierto? Pero tienes responsabilidad. ¿Por qué tienes responsabilidad? Porque una persona que se pone en manos con un determinado fármaco y no sabe lo que va a pasar, puede sufrir esto. Es decir, tú puedes asumir o no. Ahora decidiste asumir y aquí están las consecuencias. ¿Vas a tener consecuencias? Claro que vas a tener consecuencias. Porque en el ámbito jurídico, el desconocimiento no exime de responsabilidad. ¿Sí me explico lo que digo esto, Jimmy? El desconocimiento no exime de responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Jimmy? Que si no sabes y te pones a hacer la práctica y la haces mal, igual tienes la culpa, que eso no te justifica ni te da razón para que no tengas la culpa de hacer algo que no conoces. Exacto. Entonces, el desconocimiento no exime de responsabilidad. Y eso es el elemento fundamental para nosotros. Tomarse en la posición de ir y hacer una terapéutica, un procedimiento al que no sabes lo que puede pasar, nos pone en este riesgo, Sammy. Y para todos. Y porque mañana a ustedes les pueden decir, por favor, Sammy, Carolina, ayúdame por favor y pínchame. Y la Carolina dice, con mucho gusto, ven de pincha. Le pincha y mañana tiene este drama. Hoy día ustedes son estudiantes de cuarto semestre y en el barrio a ustedes les conocen y entonces esto puede ser. Y esto es muy importante. ¿Por qué pasa eso? Porque no conocemos bien.
el objetivo nuestro es de evaluar qué pasó, por qué pasó y cómo vamos a actuar. Por eso yo les decía, no es solamente importante que sepas que existen efectos secundarios leves, moderados o severos, que existen tempranos y precoces o tardíos y que es muy frecuente o poco frecuente. O sea, eso es una base, pero a mí me interesa cómo usted va a actuar frente a ese conocimiento. Por eso es fundamental que tenga usted la suficiente motivación para que entienda lo importante que es saber eso y cómo vas a actuar con eso. ¿No es cierto? Eso es súper importante. Supongamos que la Sami ahora le pincharías a mí. Después de lo que sabes, ahora le pincharía. No, ya no, antes de hacer eso ya me aseguraría. Ya no quiere pinchar y verás lo que va a pasar, verás Sami lo que pincha, lo que pasa, ¿ya? La Sami le llama a la Dani y la Sami dice, ¿sabes qué? Lamentablemente no te puedo pinchar, es un tema muy delicado, yo creo que no te puedo pinchar. Uf, el barrio se entera, la María Belén se entera de que la Sami no le quiso pinchar a la Dani. Llámale a la Nati y cuéntale la historia en tu formato, en tu modelo, María Belén. ¿Cómo le llamarías? ¿Cómo crees que sería la narrativa si es que la Sami no le pincha? Llámale a María Belén a la Nati y cuéntale así. Pero es en el caso de que no le pinche, ¿no es cierto? Claro. No le quiso pinchar a la Dani. Ya. ¿Cómo crees que sería el cuento? ¿Cómo podría la No gente sé ver? si sería así o no, pero No ya. importa. Hazle. Puede ser una Ya. alternativa. Yo te puedo dar la otra mía. A ver, cuéntale a la Nati. ¿Aló? Nati, vecina, Decime. ¿cómo está? ¿Cómo le va? Em, Le llamo para contarle un chismecito por ahí que me dijeron que vi. Es que ha pasado algo en la casa de la familia Chacón y creo que la hijita, Dani, creo que se llama, em, está enfermita, algo le pasa y ha estado está buscando así a alguien que le pinche, está ahí buscando a ver si alguien le puede pinchar, porque creo que le han mandado inyectarse algo, pero no sé, ahí, como ahora ya no se sabe también. Entonces ya le llamo para contarle a ver si usted también ¿Sabe sabe algo algo? más Ella sabe, siempre o sabe. La Nati tiene el chisme. Cuéntele, Nati, el chisme. ¿Cómo es? Me muero, vecina, lo que me cuenta. No, no, pero ahora a mí me contaron otra cosa. Es que usted también debe ponerse en el puesto de la chica Samantita. ¿No ve que la chica puede tener problemas legales si le pincha a la amiga? Póngase que sea alérgica, tenga algún efecto por ahí. Y tan chiquita y en la cárcel no vale, vecina. No, pues no ve que le critican, dice, la Samantha, qué mala nota, qué mala amiga, oiga, con esta vecindad, ¿cómo podemos hacer nosotros? De ser solidaria, nos dice que es estudiante de medicina y que está en la PUSI, ya que está en cuarto semestre, que ella es así como doctora y ni siquiera le puede pinchar a la Danielita. Imagínense cómo le están enseñando en la universidad ahora. Esa vecina intensa, ¿no es cierto? Eso dicen. La gente cuando no conoce el entorno y puede juzgar mal y llamarle a la Priscila y decirle, Priscila, hemos sabido que su hijito está enfermo. Imagínense que la Samantha no le quiere pinchar. Qué vergüenza, pero si esta guagua ya está en cuarto semestre. Qué pena que la gente ya no es solidaria. Qué pena que la situación ahora ya la gente ya no es humanitaria, ya no viene a ver. Antes los doctores, ¿cómo eran? Venían a la casa, les pinchaban, les asistían. Se da cuenta cómo puede ser la narrativa de la sociedad y ve solamente como quiere ver y cuenta su historia. Entonces, eso implica un montón de procesos. Samantha, para que no te pase ni lo uno ni lo otro, ¿qué harías? Yo creo que antes, o sea, si es que me piden que inyecte, puedo, no sé, asegurarme de la receta o de que sí se pueda consultar con un médico y que sabe de las alergias y todo eso, para ahí poder ayudar a la persona. Ok, eso implica la necesidad de comunicar. El pobre doctor Jan está fregado también porque ya tiene la citación, la fiscalía, el juzgado, todo el relajo. Uno se siente tremendamente complejo, o sea, y uno por solidario y porque, o sea, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, Sebastián?
con tu experiencia de esta historia, ¿cuál sería tu recomendación? Asegurarme de hacer todos los procedimientos precautivos. Ok, asegurarte que todos los procedimientos, palabras y acciones estén enmarcados en un conocimiento. Y ese es el objetivo de que estés ahora en farmacología, es el objetivo de hoy. Que tengas la información fundamental para que tú evites que esto pase y este elemento sea trascendente para que esta información te sirva toda tu vida, para que nunca tengamos que vivir esto. Entonces, ¿en dónde está la base de esta información? La base de esta información está en la inmunología. La base de la información está en el conocimiento del sistema inmune. Entonces voy a hacer algunas preguntas, porque si la base de esta información está en el sistema inmune, quiere decir que nosotros podemos prevenir o podemos entender, o si no entendemos, entonces podemos caer en el mismo problema. Entonces, pregunta, Esteban, ¿qué hubieses hecho tú en el caso de Samantha? Con el conocimiento de inmunología, sabiendo que la penicilina puede generar una reacción alérgica, Esteban, ¿qué harías tú? O sea, primero es importante como que seguirle la historia clínica al paciente, ¿no? Y después como que si hay antecedentes de que haya generado una reacción alérgica, Ya. Yo voy a no dar sé. las respuestas. Nunca se ha pinchado. ¿Es alérgica a algo la Danielita? No es alérgica. Nunca se ha pinchado. ¿Qué hacemos el primer día que le vamos a pinchar? Ya Samantha hizo lo que tuvo que hacer. ¿Ya? Vamos a poner los otros compañeros. Carolina, ¿qué harías tú en el lugar de Samantha con esta información nueva que tienes? Nunca le han pinchado, no tiene antecedentes de alergia. Carolina, ¿qué harías? Creo que como se trata de un medicamento como la penicilina, sí realizaría primero una prueba subdérmica, si no me equivoco, para ver si hay algún tipo de reacción. Ok, entonces Carolina toma la decisión de ponerle una gotita en el ojo, no pincharle en el ojo, no, ponerle una gota en el ojo o pinchar intradérmico un botón, un abón en la mano para ver si es que es alérgica, ¿ya? Ok, entonces, pregunta, Natalie, la Dani nunca se ha puesto, no tiene reacciones antecedentes alérgicas. Hoy día es la primera vez. Le hace la prueba Carolina. Con lo que vos conoces, en este primer día, ¿tenía que haber reaccionado o no? ¿Qué dices, Natalie? Ah, ya, sí. Sí Yo que, sí, sí debió haber reaccionado, creo, porque hay como que barreras. Ah, no, porque no se ha presentado antes el antígeno. ¿no? Entonces, ¿sí hacía o no, Fernanda? ¿Reaccionaba o no reaccionaba el primer día? Chuta, yo también creo que como no se ha presentado antes el antígeno, a lo mejor y no. Danielita, tú que eres la paciente, ¿en ese día tenías que reaccionar o no? Creo que es después de 48 horas. Mm. No depende mucho del tiempo. ¿Qué dicen, Ivana? Esteban, ¿qué dices? O sea, Doc, yo creo que, o sea, en ese momento no debió haber reaccionado, pero creo que con la exposición, porque se puso como 3 inyecciones, creo que le mandaron. Con la 5 le mandé, exposición, pero le pusieron el primer día, recién fue, estamos hablando del primer día. ajá, y no reaccionó. Entonces yo creo que, o sea, si es que es alérgica a ese medicamento, va a reaccionar dependiendo de cuántas veces tenga interacción con esa sustancia del organismo, ¿no? Ahorita ya tenemos información valiosa. Información, nunca le han inyectado. 2, la Dani no tiene antecedentes. Y mi pregunta es, Carolina dice que le va a hacer la prueba, le hace la prueba. Mi pregunta es, ese primer día, ¿tenía que reaccionar o no? ¿Qué dice Chris? Sí, o sea, tenía que ser una respuesta una respuesta inmunitaria en ese momento y se le forma una pápula o algo así alrededor de donde se le inyectó subdérmico y ahí es cuando uno dice como que sí es alérgico y ahí Ok, ya no creo entonces ahora yo tengo dos posibilidades. Un grupo de compañeros dicen que sí podría reaccionar. Otro grupo de compañeros dice que no. La Nati dice no. La Carolina
O sea, a ver, Belén, ¿qué dices tú? ¿Debes reaccionar o no? Fernanda dice que no. Ay, no sé, la verdad. Creo que no, tampoco, porque no hay los anticuerpos. Pero ¿Viste no, un es que otra problema? parte, es que una parte de mí me dice que sí y otra que no. Ah, Entonces no Como sé este es un qué. problema súper grave y que nosotros tenemos que ahora ser asesores de Samantha, como médicos tenemos que ser asesores, digo, a ver, Sami, cuando tú tengas este problema, yo te voy a asesorar y tú me vas a decir, bueno, y entonces, ¿le hago la prueba o no le hago la prueba? Sí, le haces la prueba. Carolina dice, sí. Yo no tengo el antecedente, nunca le han puesto, no sabemos si es alérgica, entonces le voy a hacer la prueba, dice Carolina. Le haces la prueba y la primera vez y el primer día, lo normal, lo lógico es que no pase nada. Como pasó, de hecho, tú le inyectaste. ¿Y qué pasó con la Dani? Nada. ¿Por qué no pasó nada, Dani? ¿Por qué no pasó nada, Dani, el primer día que te inyectó la sangre? Que para dar una reacción alérgica el paciente ya debe estar sensibilizado. Correcto, el paciente tiene que estar sensibilizado y es la primera vez que recibe la medicación, por lo tanto, recién ese día se sensibilizó. Es decir, ingresó en este caso la penicilina y fue considerado como un cuerpo extraño, como un cuerpo no apto para la persona y por lo tanto ahí recién se sensibiliza y desarrolla anticuerpos. Por eso que yo le digo que es fundamental el conocimiento de inmunología. Recién ahí desarrolla y activa todo el sistema que ya veremos así, luego. O sea, primera cosa que me dice a mí, que tenemos que de nuevo ir a revisar el sistema inmune. ¿Por qué? Porque si no conoce el sistema inmune, entonces puedes cometer errores y lo que queremos es evitar que esto pase. Entonces, a mí lo lógico que tenía que pasar es que el primer día no responda. ¿Por qué? Porque como dice la Dani, recién se civilizan. Entonces, llega el segundo día. Salomé, si tú estarías en el puesto, en la posición de Samantha, ¿qué harías el segundo día? O sea, ya conociendo esto de que la penicilina no, o sea, como que no expresa la reacción alérgica al primer día, haría la prueba al segundo día también. ¿Harías la prueba al segundo día también o ya le inyectarías directamente? No, o sea, ya conociendo esto haría la prueba. Y si no conociera, le inyectaría directamente. Dani, te quieren pinchar de nuevo la prueba de sensibilidad. ¿Qué dirías tú como paciente? Yo creo que sí, o sea, ahí ya como el paciente está sensibilizado, ya se puede saber si es alérgico. Yo como paciente diría, otra vez me quiere pinchar. Pero si ya me pinchó ayer, Salomé. Usted ya me pinchó ayer, ya vio que no soy alérgico. Otra vez me quiere pinchar. ¿Qué dirías tú, Salomé? Sí, o sea, le explicaría, ¿no? Porque también hablando como que ya se entiende. Porque sí hay Explícame, pacientes. explícame por qué Ah, me ya, quieres pinchar de nuevo. ya. La penicilina es un medicamento que no se puede ver la reacción alérgica al primer día. Entonces es necesario sensibilizarla y luego volverle a hacer la prueba para precautelar su salud. Ok, si tú le harías la prueba a la Dani ese segundo día, ¿qué esperas que pase? Que ya haya la reacción alérgica. Ya hubiese habido la reacción alérgica. Y bajo esa óptica de la reacción, Samantha, si tú hacías la prueba el segundo día y veías una reacción positiva, ¿qué decisión tomarías? Ya no inyectarle la penicilina porque ya estaría consciente de que Dani tiene una alergia y eso le perjudica. Eso, y cambia totalmente la narrativa del barrio. Ahora la cosa es exactamente lo contrario. La Samantha es la reina del barrio ahora. ¿Por qué? Porque ni sabe, vecina, le diagnosticó a la Danielita que ha sido alérgica a la penicilina y estuvo un así de pinchales. Donde le pinchan a la Danielita se hace un problema gravísimo que le puede llevar al hospital. Y ahora ve, Samantha es conocida en todo el barrio que le diagnosticó de la alergia y le salvó de la. Así es la narrativa de las vecinas. María Belén, ¿quieres hacer la narrativa para estar súper seguros de esta historia? Ah, sí, cuenta María Belén, la narrativa de esta historia ahora que la Samantha le diagnosticó de la alergia a la Dani. ¿Y cómo le hizo? Cuenta María Belén. Está ocupada la Belencita.
Sí, es Nati, que a mí me entró, perdón. Em, a ver, ahora que la Sami sabe esto, es que para mí sería la misma historia porque yo no sé, la Nati sabe todo. a ver, Nati, usted cuénteme entonces. La María Belén es que nunca sabe. La que sabe esto es Yo la sé Nati. lo que veo, la Nati está La informada. Nati, en cambio, sabe las cosas. Cuente, Nati, cómo es la historia. Ni sabe, vecina. Ni sabe vecina. Se da cuenta de la chica Samantita, la estudiante de medicina, ¿no? Ya, ella le diagnosticó a la hijita de la familia Chacón la alergia a la penicilina. Qué inteligente esta guagua, ¿no es cierto? Inteligente esta guagua, una joya, puta, ahora conocida que le hizo estando recién en cuarto semestre ya le hizo el diagnóstico, le salvó la vida y desde ahí la Dani ya sabe que es alergia a la penicilina y por lo tanto ahora ya sabe que nunca tiene que inyectarse eso. Es una joya, recién en cuarto semestre, pero la puse en la universidad. Si se da cuenta que todos, moros y cristianos, asumimos los roles, la puse el cuarto semestre, los compañeros, la SAMI, la familia, todos. A este proceso yo llamo las dimensiones de los efectos secundarios, las dimensiones de la farmacopatología. Entonces, Alison, ¿cómo resumirías vos este concepto de las dimensiones de la farmacopatología? ¿Qué es lo que interesa saber? O cómo vemos las dimensiones del manejo de los efectos secundarios. ¿Qué dices, Alison? Sí, sí, las dimensiones vendría a ser, tal vez puede ser y como las prevenciones o la información previa a la administración de un fármaco, justamente para Mm, evitarnos todo esto que acabamos de ver. Esa sería una forma de ver las dimensiones, como prevenir. ¿Qué dices tú, Mateo, que eres el abogado y el que metió candela después de ahí? ¿Cuáles son el contexto de las dimensiones, de las diferentes dimensiones que yo hablo sobre la farmacopatología? ¿Cómo sería tu criterio, Mateo? Podríamos decir que existen, o sea, dimensiones, ¿a qué se refiere como niveles? Niveles, dimensiones, factores asociados, eso quiere decir dimensiones. Pues tendría que ser una dimensión tanto de, tiene que haber precaución con todos los tipos de fármacos que se deben utilizar, tomando en cuenta que todos pueden llegar a tener una reacción alérgica y no asumiendo que todas las personas, a pesar de no presentar antecedentes, pues no descuidarse en ese sentido. También una dimensión social, el hecho de que todas las personas que están a tu alrededor pueden generar un criterio o un comentario y puede implicar en tu reputación. Y una dimensión también puede ser económica, al hecho de que te sometes a que si es que llega a suceder alguna reacción, pues esto puede llegar a costar altos, o sea, mucho dinero. Mucho dinero, correcto. Esas son las dimensiones, son todos los elementos que se juegan en rol en el proceso. La vecina, la mamá, la economía, el trabajo, la emergencia, el hospital, la universidad, el hecho de que ser estudiante, el auditor, el abogado, el juez, el médico. Sí me explico. Eso quiere decir que vos no puedes tomar un efecto secundario tan sencillo como venir y tratar de conocer. Ahora, de pronto, si yo te doy la clasificación de los efectos secundarios, le vas a tener más de interés, porque el hecho de que tú conozcas los efectos secundarios te va a prevenir un montón de factores, Sami. Entonces ahora vas a tener mucha intención en aprender los efectos secundarios cada vez que vas a dar un fármaco, ¿no es cierto? Porque esto que pasa, ¿sí? Era una amigdalitis sencilla y miren lo que terminó. Mañana puede pasar otro proceso sencillo, por ejemplo, tienes un niño, Sebastián, hay un niño o una niña de 5 años con fiebre, con gripe, y tú le mandas aspirina. ¿Crees que puede pasar algo o no? ¿Se ve así No. como muy fácil o no? ¿Qué dice Eh, Sebastián? no, considero que, bueno, debería ser el análisis de la alergia primero, pero no. En cuanto a la enfermedad no pasaría nada porque no tiene efecto. Eso podría pasar. Pero te cuento que está prohibido dar aspirina a niños en patologías virales, porque la aspirina asociada con los virus genera un síndrome que se llama el síndrome de Raynaud. No, un síndrome de Reye, quiero decir. Este síndrome de Reye genera una lesión cerebral importantísima y por eso está contraindicado dar aspirina a niños en procesos virales, porque genera un drama así de grande, igual que el shock anafiláctico de la penicilina.
Entonces, hay cosas que parecen muy sencillas, como una simple gripe de un niño y que le doy una aspirina, que se le ve como noble. Y vos no sabes que la aspirina puede generar un síndrome de Reye, como la penicilina, un shock anafiláctico, ¿ya? Ok, entonces, espero haber dejado lo suficientemente sensibilizados a ustedes para que vayan y prioricen y vean y sepan cómo son los efectos secundarios y cómo manejar, para que no les pase esto, ¿de acuerdo? Ok. Esto tenía que haberse evitado a toda costa. ¿Bajo qué criterio? Bajo un criterio de conocimiento del sistema inmunológico. Entonces, yo creo que es oportuno para nosotros hacer un resumen del sistema inmunológico, porque ahora tenemos clases de fármaco, no de inmunología, eso se supone que usted ya sabe. Pero frente a las dudas que yo veo en ustedes, entonces tenemos que ratificar. Y como el efecto secundario tiene que ver con todas las líneas del sistema inmune, entonces no nos queda más sino darnos una vueltita y hacer una revisión muy importante del sistema inmune. ¿De acuerdo? Entonces quiero que me acompañen también en este proceso. Vamos a escoger y vamos a dividir en dos grupos, ¿ya? Samantha, Alison, Anita, Daniela, Sebastián, Cristian y Esteban. Ustedes van a analizar todos los factores que yo voy a ver con ustedes bajo la óptica del sistema de defensa, pero como si fuera un problema bélico, o sea, un problema militar, un problema de frontera, ¿ya? Un problema de quienes están involucrados en una guerra, ¿ya? Quiero decir, soldados, coroneles, armas, etcétera, etcétera. Toda la narrativa de ustedes va a estar vinculado a un conflicto bélico, ¿ya? En cambio que el resto de compañeros, Jimmy, Fernanda, Dani, todos, en cambio ustedes van a hacer la traducción de eso a un proceso orgánico. Ustedes no van a hablar ni de generales, ni de comandantes, ni de armas. Ustedes van a hablar de citoquinas, van a hablar de interleuquinas, de linfocitos. ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos claro cada uno de sus roles. Ok, entonces, vámonos a una pizarra para poder analizar este tema del sistema inmunológico. Ya estamos todos enterados. Ok, entonces, pregunta número 1. Si yo tengo, o cuáles son en nuestro formato o en nuestro modelo, cuáles son las primeras líneas de defensa orgánica? ¿Cuáles son? La piel. Ok, piel, mucosas, paneras, esas son nuestras primeras barreras, ustedes ya saben, ¿no es cierto? En el caso de una guerra, este de aquí, ¿cuál es? En el caso de un conflicto bélico armado, esta piel, ¿cuál es? ¿Cuál es la piel del país? Es la frontera, ¿correcto? Entonces, en el caso que nosotros tenemos, aquí nosotros inyectamos una sustancia y fue la aguja la que penetró la piel, ¿no es cierto? Entonces, esta barrera ya fue franqueada, la barrera, ya se pasó. Entonces, ahora la pregunta es, en el caso de los militares, si es que esta es la frontera y este es un soldado, un agresor que ingresó, la pregunta es, ¿quiénes son los que primero nos defienden aquí? Los macrófagos. En el caso de una guerra, en el caso de una frontera, los macrófagos serían nuestras células. En el caso de la frontera, de una guerra, de un conflicto, en la visión militar, ¿quiénes son estos de aquí? ¿Quiénes nos defienden? Los soldados. ¿Cuáles soldados, Chris? Los soldados rasos, o sea, los que están más abajo. Los que están más abajo quiere decir, Chris, los que están más en la frontera. Nosotros en la frontera tenemos destacamentos. Ahí están soldados. En Machala, en Huaquillas, en Loja, en toda la frontera nosotros tenemos soldados, ¿ya? Entonces, Dani, desde el ámbito celular, ¿cuáles son las células que nos defienden aquí? Macrófagos. Los macrófagos. ¿Qué función tienen los macrófagos, Dani? Fagocitar. Fagocitan, ¿y qué más? Y también van a ser como que los que migran hacia los linfocitos. ¿Para qué migran a los linfocitos? Para activar. Para activarles. Entonces vamos a lo militar. Cristian, ya tienes tus soldados que están enterados, que ven que ahí tienes un problema. Tú como soldado, ¿qué deberías hacer?
ir a ver el problema y de ahí ver si atacamos o no. Vos solito irás a tocar. Dice, voy a ver el problema y yo ahí me voy a atacar. Tan solo ir a ver. Solo vamos a ver. ¿Qué dicen, compañeros soldados? Los compañeros del CRI dicen, vamos a ver y ya. ¿Qué creen que deben hacer un soldado si es que encuentra ahí invasores en la frontera? ¿Qué deberían hacer? Ir a atacar. Mm, Pedir refuerzos. pedir refuerzos. Pablo, María Belén, ¿qué dices? O sea, reunir armas y también, o sea, traer más gente para poder ir entre todos, digo yo. Ya, María Belén, para reunir gente, traer armas, ir entre todos, ¿qué harías? O sea, yo también vería una estrategia para poder atacar, no solo atacar y ya. Ya, ¿y vos piensas que el soldado de aquí es el que define la estrategia y el que tiene las armas y el que autoriza? ¿Quién es No. Cristian el que autoriza? El comandante de la unidad. Entonces vos tienes que irte a hablar con el comandante, pues. ¿Será que un soldado dice, manden un avión y le mandan? No, pues ni de chiste. ¿Quién es el que autoriza eso? Por eso es que el macrófago que está informado tiene que ir al comandante en jefe del sistema. ¿Cuál es el comandante en jefe del sistema? ¿Quién Los es el comandante? linfocitos. Es el linfocito T. Este es el comandante en jefe del sistema. ¿Ya? Pero aquí junto con los macrófagos hay otras células. ¿Cuáles otras células están defendiendo y que son parte importante de esta información? ¿Quién es Mateo? No sé, tal vez me equivoque. Los anticuerpos. No, los anticuerpos no son células. ¿Dendríticas? Las células dendríticas, eso. ¿Qué función tienen las células dendríticas? Son presentadores de antígeno. Presentar el antígeno. Entonces, ellos vienen, hacen fagocitosis, los macrófagos, ¿no es cierto? Pero las células dendríticas también van y presentan, ¿sí? A través de un complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad se van y presentan al linfocito T. Pero ¿será que el linfocito T le recibe así, sin previa cita al soldado? ¿Qué hay que hacer antes? Llamarle. Llamarle. ¿Y cómo le llama Chris? ¿Cómo le llama el macrófago al linfocito T? Por citoquinas. Por citoquinas. Entonces, las citoquinas son moléculas que son sistemas de comunicación, que en este caso es un sistema de mensaje que permite llamar a las células que están a los lados, activar, comunicarse con las células dendríticas y las células dendríticas hacen cita y le comunican al linfocito T. Pero no solamente le tienen que comunicar, sino tienen que llevarle directamente el mensaje. Por eso es que el macrófago tiene que ir al linfocito T, unirse con el linfocito T y el macrófago tiene que pasar la información a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Sí se da cuenta que son dos cosas diferentes. Una cosa que informa y otra cosa que le dé la información completa. Entonces, el linfocito T, mientras no está informado, este es el linfocito T0, quiere decir inmaduro. Una vez de que está informado, este linfocito T, Esteban, ¿qué tiene que hacer? Eso como que se activa. ¿Perdón? Empieza a producir todo lo que es para atacar. Ok, empieza a producir todo lo que es para atacar. Es como un comandante, ¿ya? Entonces, el comandante, si es que yo voy al entorno militar, ¿el comandante qué debería hacer para atacar? ¿Qué órdenes debería dar? ¿Cómo haría eso? ¿Qué es el comandante? Ivana. Fernanda. Empieza a distribuir tropas. Ok, ¿y dónde están las tropas? Ok, yo estoy de acuerdo. Aquí está, tengo que ir y dar órdenes a que se liberen las tropas que están en un cuartel. Pregunta, ¿en dónde está el cuartel orgánicamente y esas tropas qué tipo de células son? ¿Qué dice Fernanda? ¿En dónde están los cuarteles y cuáles son los soldados que están ahí? ¿Sí me explico o no? Cris.
O sea, no sé si estoy bien, pero el cuartel sería el linfático. Es el ganglio linfático. Ahí están las tropas acantonadas desde el ganglio linfático. Y es obvio que los ganglios linfáticos que se van a activar son los ganglios linfáticos más cercanos al sitio, al problema. Entonces, si es que el tema está, por ejemplo, en el sur, en Huaquillas, es lógico que se activen las tropas de Loja, de Zamora, de Huaquillas. No le vas a llamar a la tropa de Tulcán a que vaya a resolver el problema en Huaquillas, ¿no es cierto? Entonces, el ganglio linfático es el que está más cercano. ¿Y qué soldados están ahí, Dani? ¿Qué soldados están en el cuartel? Tal vez pueden ser las inmunoglobulinas. No, esos no son soldados. Los neutrófilos. Los neutrófilos. Y por eso es importante, Dani, diferenciar las inmunoglobulinas de los soldados. Los soldados son los neutrófilos. Pero mira, ¿cuál es, María Belén, la diferencia entre el neutrófilo y el macrófago? El macrófago se activa, o sea, que el macrófago va a ir como en defensa primero. Ok, sí, el neutrófilo es después. ¿Qué más tengo de diferencias entre el macrófago y el neutrófilo? El neutrófilo puede actuar solo una vez porque fagocita y como que se muere. Y se muere, el macrófago no. El neutrófilo es el responsable de pelearse directamente, ponerse y darse así golpes con la bacteria y aquí salen muertos. Estos neutrófilos muertos con las bacterias son las placas de pus que le vimos a la Dani en la amígdala. Ellos son los neutrófilos que se mueren en el proceso, ¿no es cierto? Los macrófagos no solamente fagocitan, sino también informan, generan complejo mayor de histocompatibilidad, también se comunican con linfocito T. El neutrófilo no. Entre ellos se comunican, entre los neutrófilos se comunican y tiene factores quimiotácticos también, fruto del proceso de inflamación, que se comunican y activan sistemas inmunológicos entre ellos. Pero sí ves la diferencia entre neutrófilos y macrófagos. O sea, esta es una de las acciones del linfocito T. Una de ellas, es decir, activar los cuarteles a través de citoquinas proinflamatorias para que migren con un factor quimiotáctico que son los leucotrienos, para que migren las células de defensa al sitio de la afectación. ¿De acuerdo? ¿Qué más hace el linfocito T? ¿Qué más debe hacer? El linfocito T también no presenta el antígeno Aquí. al complejo mayor de histocompatibilidad. El linfocito T más bien recibe el complejo mayor y claro, lo que hace es activar a otros linfocitos para que maduren y que estos otros linfocitos sean como otros comandantes que vayan al conflicto. O sea, se comunica a través del complejo mayor de histocompatibilidad, les presenta a los otros comandantes, porque no es un solo general. Imagínate que solo uno sea el que haga. Ahí son coroneles, generales, todo el equipo, la naval, o sea, los comandantes de la fuerza terrestre, de la fuerza aérea, de la fuerza marítima, ellos se comunican entre ellos. Ok, ¿qué más hace el comandante en jefe? ¿Qué más tiene que hacer? Produce inflamación. Este sería esas citoquinas. Cuando se daña el sistema, se produce un proceso inflamatorio. ¿Cómo es el proceso inflamatorio? La célula dañada libera una enzima. ¿Sí sabes cuál es, Sami? No recuerdo, doctor. La fosfolipasa A2. Esto es muy importante que usted se vaya y revise súper bien la inflamación, porque la inflamación es la parte fundamental del sistema inmune. Se libera la fosfolipasa 2 y eso determina que exista un cambio del ácido graso, ¿sí? Y el ácido graso, por acción de la fosfolipasa 2, este ácido graso se transforma en ácido araquidónico, cosa que ustedes ya saben, porque saben ustedes ya la cascada del ácido araquidónico. Sobre este ácido araquidónico, ¿quiénes actúan? Dos enzimas actúan. Aquí actúa la COX. ¿Qué es la COX? Es la ciclooxigenasa. Y también actúa la lipooxigenasa. Y estas ciclooxigenasa y lipooxigenasa, ¿qué genera? Anita, Daniela, la ciclooxigenasa, ¿qué produce? ¿Quién sabe qué produce la ciclooxigenasa? Al actuar sobre el ácido araquidónico, ¿qué pasa? ¿Qué transforma? Prostaglandinas. Prostaglandinas. En prostaglandinas
y en tromboxanos, ¿no es cierto? Y en cambio que la lipoxigenasa transforma el ácido araquidónico en leucotrienos. Entonces, a estas sustancias, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, a estas sustancias se les conoce como los mediadores químicos de la inflamación. Ellos son los que generan dolor, vasodilatación, factor quimiotáctico a través de los leucotrienos para llamar a más células de defensa. Entonces, la inflamación, la cascada de inflamación es un elemento fundamental en el proceso de defensa. ¿Quiénes hacen eso? Claro, el proceso inflamatorio a través de las citoquinas y la activación de las células de sistema inmunológico. Esa es una forma de respuesta. Por eso es que se inflama, le duele, está hinchado, rojo, pero también está confuso. ¿Ya? ¿Qué más hace el comandante? ¿Será que estos de aquí se pueden ir solamente así a meterse golpes sin armas? ¿Quién es el responsable de las armas? ¿Cuáles son las armas, Alison? Sí, sí, Doc. Las armas de, como quien dice, de los neutrófilos. Los neutrófilos no son armas, son No, soldados. ajá. ¿Quiénes hacen? ¿De dónde salen las armas? ¿O les mandamos a la guerra sin armas? No, sí tienen que ir con armas. ¿Y quiénes hacen eso? ¿Qué dices, Esteban? Alison. Tal vez puede ser como la activación del complemento. ¿Y cómo se hace eso? O sea, es una activación en forma de cascada, es una activación enzimática en forma de cascada, se van activando varios componentes del complemento a través de 3 vías y se tiene, me parece que es la C3B la más importante, no Ok, recuerdo bien. eso se hizo un sistema enzimático importante que puede estar involucrado en el proceso de inflamación, en el proceso de destrucción, el sistema de complemento, una cascada enzimática. ¿Y quiénes son los que ordenan eso? ¿Qué dice Samantha? ¿Quiénes son los que ordenan eso? O solito así nomás se abre, se genera el sistema de complemento. No, sí hay algo para activarles, pero yo no me Ok, acuerdo. entonces tienen que ir a revisar. No les voy a decir todo, tienen que ir a revisar. ¿Quién activa la cascada de complemento, Esteban? El sistema de complemento me parece que se activaba por, bueno, había una vía que se activaba por inmunoglobulina, Ya, ok. que era la inmunoglobulina M. Ya, ok, pero eso implica que aquí todavía no está la inmunoglobulina, entonces no puede salir si no existe la inmunoglobulina. Entonces la pregunta es, ¿quién activa la inmunoglobulina y de dónde sale? Si no me equivoco, tenía que presentar el linfocito T al linfocito B y el linfocito B era el que producía anticuerpos. Correcto, entonces ahí sí cambia y eso es importante, por eso es fundamental revisar la inmunología, es decir, el linfocito T tiene que activar a los linfocitos B para que estos linfocitos B se transformen en células plasmáticas, ¿no es cierto? Y estas células plasmáticas liberen y produzcan la liberación de anticuerpos. Estos anticuerpos son las armas, ¿ya? Estos anticuerpos tienen forma de Y, ¿no es cierto? Estos anticuerpos son las armas, pero yo tengo diferentes tipos de anticuerpos. Yo tengo aquí algunos anticuerpos. Tengo IgG, tengo IgM, tengo IgD, tengo IgE, tengo IgA. Y cada uno cumple un rol diferente. Si estas son armas, ¿cómo yo puedo interpretar el contexto de las armas en el campo de un conflicto bélico militar? ¿Cómo sería el tema de las armas entonces? Cristian, ¿cómo sería el concepto de las armas estos en un campo militar? O sea, son las encargadas de matar al enemigo. Ya, pero ¿cómo diferencio? ¿Cuáles armas conoces tú? Chuta, no sé, una pistola, un fusil, cosas así. Esos son pistolas, fusiles, cañones, granadas, misiles. Es decir, cada tipo de arma es diferente. Lo mismo pasa en el organismo. IgG, IgM, IgD, IgA, IgA. Estos son diferentes y cada uno cumple un rol diferente. Y esto es muy importante, es decir, son armas con ciertas especificaciones.
María Belén, si es que tengo un proceso infeccioso y yo hago una titulación y me sale IgG positivo con titulaciones altas de IgG, ¿qué dices tú? ¿Qué haces con esa información? Tengo IgG con titulaciones altas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no sé específicamente qué hace, ¿Qué dice Mateo? pero Está presentando como una infección en ese momento, o sea, está teniendo una infección. Está teniendo una infección. Ajá, o como que algo entró, algo está mal dentro en ese momento. Creo que eso se eleva cuando ya pasa el proceso infeccioso. ¿Ves? Ahí tenemos dos visiones diferentes. El uno dice, hay un proceso infeccioso. La Dani dice, no, 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 ya hubo una infección. Si vos tienes una infección por COVID, viste que los médicos mandamos a hacer titulaciones de IgG, de anticuerpos de IgG y de IgM. Si se sale IgG, ¿qué le vas a decir al paciente? Danielita, si tú le tienes titulaciones de COVID positivos con titulaciones altas de IgG, ¿qué le dirías a tu paciente? Que ya acabó el proceso, o sea, que ya como que terminó la enfermedad. Eso. ¿Y qué indicaciones les mandarías? Eh, Le das un beso, un abrazo y le dices que le vaya súper bien porque usted ya tuvo COVID y ya no tiene que dar ninguna medicación. ¿Sí se dan cuenta? La información del sistema inmunológico tiene que ser valiosa para que tú hagas cosas, des indicaciones y des información. Entonces, Esteban, si tiene un COVID o una toxo o un citomegalovirus o un herpes o lo que sea, y presenta titulaciones altas de IgG, como dice la Dani, eso implica que el paciente tuvo, porque este IgG es un anticuerpo de memoria. Quiere decir que tuvo una infección. Y por lo tanto tenemos que mandarle con un abrazo y decirle que le vaya muy bien. Usted ya tuvo la infección, no necesita nada más. ¿Ya? Entonces, nuevamente, Esteban, ¿qué pasa si es que hay IgM? Ahí sí está cursando por una infección. Ajá. ¿Y qué decisiones tomarías? ¿Qué le dirías al paciente y qué decisión tomas? Supongamos que este IgM es de COVID. O sea, si sale IgM positivo, le diría que primero tiene que aislarse, ¿no? y darle el tratamiento, o sea, mandarle a donde un médico especialista que le dé un tratamiento porque ya me arrojó una prueba positiva. Positiva. Correcto. ¿Sí ves que la conducta cambia cuando uno sabe de qué se trata? Entonces, si es que tengo IgM positivo, quiere decir que ahorita estoy cursando con un proceso infeccioso y por lo tanto tengo que dar un tratamiento y si es que es COVID, yo tengo que aislarle. Mira cómo cambió totalmente la decisión y las acciones que nosotros hacemos del momento que sabemos lo que está pasando. Por eso es fundamental el conocimiento del sistema inmune. Entonces, bien hizo la Dani, que si tengo titulaciones del IgM, le doy un abrazo, le digo que le vaya muy bien, que ya pasó, no necesitan nada más. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para usted y es el conocimiento del sistema inmunológico. Si no sabes diferenciar, entonces ahí tenemos un problema grave porque tú vas a cometer muchos errores, como dar un tratamiento a un paciente con titulaciones altas de IgG. Dale un tratamiento que es innecesario. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, Samantha, si es que en vez de IgG, IgM, me sale titulaciones altas de IgE? ¿Se da cuando se encuentra en un proceso alérgico? Ahí se presenta en un proceso. Lo que tú viviste está por aquí, esta línea. Y en este proceso alérgico, ¿qué células se activan, Samantha? Si vos ¿Sería sabías que se estas activan los cosas, mastocitos? si vos sabías estas cosas, evitabas tu problema y todo el rollo y todo el drama. Entonces, cuéntanos, ¿quién me dijo de los mastocitos? No sé quién Yo, era. ¿sería que se activan los mastocitos? Anita Daniela, entonces, se activan los mastocitos que son granulocitos, ¿no es cierto? ¿Y qué tienen los granulocitos, Dani? La histamina, que es un Tiene, vasodilatador. tiene la histamina, que es un vasodilatador, pero aparte de un vasodilatador, esta histamina genera un proceso inflamatorio, pero genera un proceso inflamatorio con características diferentes. ¿Quién ha tenido alergia del grupo de ustedes? ¿Quién tiene alergia?
Esteban, Samantha, vos mismo, cuando tienes alergia, ¿cómo es? Me salen ronchas en el cuerpo. Ya. ¿Es igual que una inflamación como cuando te lastimas de un dedo? No, No. La cultura es diferente. Si cuando te lastimas del dedo, ¿cuáles son los síntomas, Samantha? es la inflamación. Inflamación, Ajá. dolor, Dolor, enrojecimiento, calor. dolor, calor, rubor, edema e impotencia funcional son los síntomas de la inflamación. ¿Y cómo se diferencia de la alergia, Sani? Porque la alergia es, a ver, no sé ¿Cómo cómo es la explicar. diferencia? Pues lo mismo. No, no, no es lo mismo, porque no, o sea, son síntomas diferentes en la inflamación y en la alergia. ¿Cómo son los síntomas diferentes? ¿Cómo vives tu alergia? Con picazón, Son prurito, ese es el principal. Se hacen ronchas, ¿no es cierto? Primero, no te caíste, ni te golpeaste, ni nada. Solamente te pusiste en contacto con un alergénico, que puede ser color, puede ser un colorante, un saborizante, o puede ser pelo de gato, o lo que sea. ¿A qué eres alérgica, Sandra? a los colorantes y al polvo. Eso, a los colorantes y al polvo. Entonces llega a esos colorantes y el resultado es una reacción alérgica y la SAMI se enroncha y pica. El prurito es la característica. ¿Ves que no es lo mismo la vasodilatación de las prostaglandinas que la vasodilatación de la histamina? La histamina genera prurito, ronchas, comezón con otra sintomatología. Esteban, ¿cómo es tu alergia? Yo tengo alergia a la cafeína, doctor. Ya tienes alergia a Sí, la cafeína y te tomas un café y me muero. y te quieres morir, ¿ya? Se me inflaman las mucosas. Se inflaman las mucosas, le da una rinitis, hay una moquera tenaz, un proceso inflamatorio con prurito y malestar, ¿ya? Entonces, lo importante de este sistema inmunológico que ustedes se den cuenta es que la cadena de inflamación tiene una vía y un sistema y tiene mediadores químicos que son prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. En cambio, que cuando se activa la inmunoglobulina E, la cadena de la inflamación es diferente y en esta cadena de proceso alérgico actúan los granulocitos, células cebadas, mastocitos, ¿no es cierto?, que liberan histamina y esta histamina es la que provoca ese rash alérgico y es muy importante. Ahora, ¿qué pasó contigo, Dani? ¿Qué pasó con esa liberación de histamina en el caso tuyo, luego que te pusieron la penicilina? Que fue muy elevado. Fue muy elevado, entonces no fue un rash, no fue solamente prurito y un malestar, sino fue una cantidad de histamina que se liberó brutal y el resultado fue un shock anafiláctico, una anafilaxia con un shock. El resultado fue una liberación masiva y mira el cuadro en el que terminó, en terapia, 2 días, $4,000, adrenalina, dexametasona, todo el drama que nosotros vivimos. ¿De qué dependía? De la cantidad. ¿Te das cuenta, Sami, lo que es conocer el sistema inmune? Y la diferencia de un rash alérgico a un shock anafiláctico. ¿Qué dice Sami? O sea, ya con esto, en el caso de Dani, ya se puede manejar de otra manera distinta, porque antes no se tenía conocimiento de cómo actuaba la penicilina en su organismo. Correcto. Yo quiero hacer una reflexión aquí con ustedes. Quiero que todos paren por aquí. Verán, el sistema inmune ustedes ya estudiaron. Pero ¿qué veo que está pasando? Veo que usted estudia, pero que estudia para pasar una prueba o para hacer un examen, pero no le están dando el conocimiento práctico. Y yo les invito a que en todas las cosas que ustedes estudien le den un conocimiento práctico, como hicimos aquí ahora. O sea, viste la importancia. Si nosotros sabíamos del sistema inmune, no tenía que haber pasado esto. Entonces, les invito a que ustedes cada vez que estudien, vayan a la praxis o se interesen por averiguar un poco más para ver cuán impactante puede ser el conocimiento o el desconocimiento. Pero el abogado ya nos dijo, el desconocimiento no exime de responsabilidad. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que el conocimiento práctico de las cosas que aprendas le lleves a la práctica y sepas que eso va a ser muy útil. Yo hoy día estoy contento con ustedes, porque sé que nadie va a pinchar a nadie en el barrio ni en el equipo una penicilina sin haber hecho la prueba o averiguar.
Por lo menos eso. Priscila, si alguien te viene a decir, píncheme una penicilina, Priscila, ¿qué vas a hacer? O sea, lo primero quería preguntarle si es alérgico, si conoce si es alérgico, y en caso No de que sé, no sepa, nunca hacerle me he la prueba. puesto. Ya Hacerle la hacerle la prueba. prueba. Y si yo digo, no, sí, yo ya me he puesto ya como, esta es la quinta vez que me enfermo. ¿Qué harías, Priscila? O sea, es que tampoco confiaría del todo, que a Ya, veces dicen para que les pongan, ya entonces, te, ¿qué ya te haría? da, ya te da temor, ¿no es cierto? Si ya no quieren así con tanta facilidad, le pongo y le voy a ver, contar que me dé un juguito. No, no, no. Entonces, tú tienes que pensar y cerciorarte bien, ¿ya? Entonces, yo no quiero hacer personas de ustedes miedosas, timoratas, para nada. Queremos que ustedes sean profesionales, conscientes, que sepan hacer bien, que sepan investigar bien y que se cerciore. Sí, ya me he puesto 5 veces, no se preocupe, yo no soy alérgico a nada, yo ya me he pinchado penicilina muchas veces, con toda confianza le vas a poner. Porque si no es así, tendrías que hacer prueba por cada medicamento que vas a dar, una prueba de alergia, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué implica esto? Que yo tengo que saber cuáles son los fármacos que más alergias generan. Yo tengo que saber cuáles son los fármacos que me dan efectos secundarios más graves. Yo tengo que saber cuáles son los fármacos que me dan efectos secundarios de ese rato. ¿Cuáles son los fármacos que me dan efectos secundarios 5 años después? ¿Sí me explico? Para concluir esto, veamos, porque hay unos dos elementos adicionales que faltan en el sistema inmunológico. El linfocito T ordenó a las tropas que migren, los neutrófilos, ¿ya? Ordenó al linfocito B la diferenciación celular en células plasmáticas, formación de anticuerpos. Y estos anticuerpos, cada uno tenía un rol. Por eso que no es lo mismo un misil que una pistola, que un machete, ¿ya? Cada uno juega un rol. Aquí falta una célula importante, que también tiene su jefe al linfocito T. Aquí me falta una célula que tiene un rol significativo, fundamental, importante. ¿Qué célula es la que me falta aquí? Pablo, ¿qué célula me falta? No me acuerdo, la verdad. Ahí no iban los natural killers. Los natural killer. ¿Y cuál es la característica del linfocito natural killer? ¿Cuál es la característica, Esteban? Que son citotóxicos. Son citotóxicos, son armados, pero de veras, ¿cuáles pueden ser representaciones de los natural killer en un conflicto bélico en las películas de guerra? ¿Quiénes podrían ser los natural killer? ¿A quién se le O sea, ocurre? los natural killers decía que se caracteriza porque matan todo a lo que esté a su camino. Entonces, Todo lo que está en su camino son pero poderosos. Denme un ejemplo, nombres y apellidos de artistas o quiénes son los natural killer en un conflicto bélico, en una película. los ¿Cuál Rambo. podría ser? ¿Ah? Los Rambo. Rambo. Terminator. Terminator. Rambo. John Wicks. Ya. Esos ñatos son. ¿Qué es lo que les caracteriza a todos? Dani, ¿qué les caracteriza? A todos. Tú has visto películas así de Rambo, John Wicks, Terminator. ¿Qué les caracteriza a ellos, Dani? Pueden ser considerados letales, ¿no? No sé. Letales, súper poderosos, tienen armas especiales, tienen armas, y esos no se dan contra un ejército completo y ganan. Esos son los natural killer. ¿Es un natural killer para qué sirven? Para estar vigilantes de células tumorales, por ejemplo, y cuando encuentran una célula tumoral, ellos ya tienen las órdenes directas de los comandantes y van y destruyen a las células, ¿no? Ya no piden permiso, ¿sí? Ellos ya están autorizados, tienen una información y tienen unas armas letales. Esos son los natural killers. Ok, ¿por qué me tengo que dar la vuelta con toda esta historia? Porque los efectos secundarios, chicos, todos los efectos secundarios tienen que ver con este sistema. Entonces, yo tendré fármacos cuyos efectos secundarios estén involucrados con los macrófagos. Fármacos en donde los efectos secundarios estén involucrados con los linfocitos T. Fármacos que estén involucrados con los neutrófilos, con las células dendríticas, con los natural killer, con el sistema histamínico, con los linfocitos B, con la formación de anticuerpos, con la formación del sistema inflamatorio. Entonces, yo no te puedo explicar los mecanismos de acción o los efectos secundarios del fármaco si tú no conoces inmunología.
Me explico. Por eso es la necesidad de tener esta información como de base, una información muy valiosa. Entonces, Nati, cuénteles así, de novedad a los vecinos suyos, a todos sus vecinos, compañeros, qué es lo que tienen que hacer para evitar estos problemas o qué es lo que necesitamos como prerequisito, pero cuénteles así, ni saben lo que tenemos que hacer. Cuéntale, Nati. Esa historia, esa narrativa tuya es súper buena. Ay, a ver. Ay. Diles, A diles ver, así, compañeritos, vecinos, ya. vecinos. Les cuento que tenemos que ponernos un poquito pilas en inmunología. Sí, dejar, ajá, nuestras. ¿Y cómo se llama eso? Eso, me olvidó una palabra. Bueno, estudiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se nos vaya a, a poner grave una persona por nuestra ignorancia. Entonces, a prevenir eso. Nosotros tenemos que prevenir y la base fundamental es del conocimiento del sistema inmune. Y lo que hemos probado ahora es que de pronto sabíamos, sí, pero no estamos poniendo en la práctica. Y ese conocimiento es para nosotros vital, es súper importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la tarea, Cris? ¿Qué es lo que le voy a poner de prerequisito la próxima semana? Sistema inmune. Conocimiento, pero ya profundo, porque ya ahorita hice el resumen del resumen del resumen del resumen. Yo me di la vuelta en 15 minutos. Usted tiene que ir a profundizar citoquinas, tipo de interleuquinas, cuáles son las citoquinas que están involucradas en la inflamación, el sistema alérgico, los anticuerpos, células plasmáticas, linfocitos B. O sea, dése una vuelta de a de veras en el sistema inmunológico y vaya y estudie. ¿De acuerdo? Porque la próxima semana yo voy a ver ahora sí cuál va a ser el reto, verán cuál va a ser el reto. Yo le voy a poner una foto a usted. Y usted me tiene que decir qué tipo de lesión es, cuáles son las células involucradas, cuáles son los mediadores químicos que están involucrados y qué va a hacer usted. ¿Ya? Si no sabes sistema inmunológico, estamos fregados, entonces te vas a aprender de memoria y eso no queremos que pase. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si es que nosotros, o si este sistema se mantendría así? Y sería semanas o meses de un sistema inflamatorio así prendido y activado. Fernanda, ¿qué podría pasar? El problema se vuelve crónico. Se podría poner crónico. Samantha, ¿qué más podría pasar? No, yo le iba a decir que la Dime. profe de la siguiente clase ya nos está escribiendo. Vos tienes clases ya a las 9. No Ajá. importa. Oh, ya. Ok, listo. Entonces nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Estudien mucho lo de inmunología y nos veremos la próxima semana. La próxima semana. Un abrazo. Que tengan un buen día. María No, Belén. Gracias, ¿puedo doctor. quedar solo un segundito con usted, por favor? Correcto, ¿ya? Un abrazo. Que pasen bien. Chao.